Ya. Bueno, muy bien, muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a esta primera actividad del Club CIO 2025 del Centro de Estudio de Tecnologías de Información de la Universidad Católica, CTUC. Les damos la más cordial bienvenida y le agradecemos que se hayan dado el tiempo para participar de esta interesante charla. Les damos la más cordial bienvenida a nuestros partners que hacen posible que estos espacios se den, especialmente al grupo GTD, a Practia, una compañía de Publicis Sapient, a 23 People, a Gux Technologies, a Icon Advisory y a Red Hat, un nuevo invitado. Y por supuesto a nuestro partner de recursos humanos, IT Hunter, y a nuestro partner medios de comunicación, la revista Trend TIC. Hoy día tenemos a una gran invitada, Pamela Maldonado, Maldonado, de Mutual de Seguridad, que fue galardonada el año pasado en la ceremonia del Club CIO y nos va a traer un tema bastante interesante que se los voy a deslizar un poquitito más adelante. Francisco Cruz también nos va a venir a hablar en la sesión del 24 de abril. IT Hunter también nos va a presentar una radiografía de lo que está pasando a nivel del capital humano en Chile, muy relevante. Leandro San Miguel también nos va a acompañar el 25 de julio, el 25 de junio. Lo más probable es que el 24 de julio traigamos un tema relacionado con con la computación cuántica. Tenemos especialistas que están bien metidos en este tema y creo que es importante que el Club CIO empiece a hablar de esta tecnología emergente que ya no lo es tanto y hay algunos desarrollos y queremos hablar de eso. En agosto vamos a hacer un panel de conversación muy probablemente vinculado a lo que está pasando con la inteligencia artificial, es un tema que no podemos descuidar y el resto de los desayunos es algo que estamos viendo cómo poblar el resto de la agenda y al final, evidentemente, para que ya empiecen a preparar sus distintos proyectos, galardonar a los mejores iniciativas que se hayan desarrollado en distintas áreas durante este año para premiarlo el 18 de diciembre de este año. Nosotros cambiamos el sitio web, ya producto de un ejercicio de planificación estratégica que hicimos con Icon Advisory el año pasado, y la idea era un poco actualizar básicamente cuál es nuestra misión actual y poner esto en básicamente una manera mucho más amigable para que ustedes puedan conocer mejor lo que hacemos. Esta parte se la dejo a don Carlos Rojas, que es el especialista en organizar eventos internacionales. Don Carlos, adelante. Bueno, gracias Francisco. Una de las ideas de estas slides que vienen es contarle un poco la agenda de actividades que como Club CIO estamos apoyando, porque también tienen un objetivo de generar este ecosistema y mejorarlo, generar networking, conocer qué está pasando también en otros países que no sea Chile. Como todos los años y hace unos años atrás venimos haciendo parte del Congreso América Digital. Si se dan cuenta, América Digital hoy día hace congresos no solamente en Chile, que a todo esto el 2 y 3 de abril, la próxima semana, va a tener la versión de Santiago en el espacio Riesco. Hay un código de descuento que está en la lámina siguiente, creo. También hay un evento que va a ser en México en junio y va a estar el próximo año, el 2026. Recuerdo que cuando presentamos esto el año pasado pensaron que era este año, pero no, es el 2026. Va a haber otro América Digital que va a ser un congreso más global en Miami, ¿da? Así que vamos a tener noticias al respecto durante el año, descuentos por supuesto para el Club CIO y probablemente para la América Digital de Miami podamos conseguirnos entradas gratuitas para quienes viajen y se atrevan a viajar desde Chile. Si me ayudas con la siguiente lámina, ahí está el beneficio para CTUC. Si ocupan el código CTUC 30 o CTUC 30 cuando compren su entrada, ahí van a tener un descuento automático del 30% en sus tickets, ¿da? Les recomiendo mucho que vayan al Congreso. Tienen una parte de feria tecnológica donde uno puede conversar con algunos partners, con otras empresas, conocer lo que están las tecnologías a nivel global y claramente las charlas que podríamos llamar como keynote speakers que van a estar durante toda la tarde hablando en los salones ejecutivos. Así que la invitación está hecha. Vamos a estar comunicando acerca de otros eventos que se hagan en conjunto en América Digital. Ayúdame con la siguiente lámina. Esto es algo más nuevo. Yo la semana pasada estuve en Florianópolis en un evento de Ford Network. Ellos me estaban mostrando un poco cómo hacían ellos sus eventos para CIOs en Brasil.
Claramente el mercado es distinto acá. En Brasil hay miles de CIOs y los eventos son relativamente grandes. Pero en junio vamos a hacer una actividad en Chile, un track de 9 a 5 de la tarde, la cual va a ser exclusiva para CIOs, va a ser gratuita la invitación y vamos a tener contenido como el de Nicolás Morales que tiene que ver mucho más con temas que es cómo manejar equipos multidisciplinarios o en la nueva, con nuevo estilo de liderazgo. Claramente van a haber temas de inteligencia artificial, vamos a estar nosotros también presentando acerca de nuestro estudio. Así que probablemente y prontamente le vamos a estar enviando esta invitación especial para el evento de For Network, como comenzando a dar un puntapié inicial, para quizá en un futuro tener un evento latinoamericano un poco más integrado, y eso es lo que espero yo en realidad, retomando estas conversaciones. Así que ya tendremos más noticias. Pero por ahora, anótense en la agenda 12 de junio y las invitaciones ya van a ser enviadas. Siguiente, está bien. Nuevamente este año vamos a apoyar el C-Level Americas, la conferencia internacional, que es International C-Level Americas Conference 2025, que se va a llevar ahora en octubre, generalmente se hacía en mayo, pero según el feedback que hemos recibido de todos los CIOs que han participado, la vamos a cambiar a octubre. Así que también vamos a estar comunicándoles la fecha. Te lo gastaste. Ah, A ver, vamos ¿no? arriba. Qué raro. Ahí sí. Perfecto. Entonces, como les contaba, espero que puedan conectarse también con otros CIOs de Latinoamérica y ir a Silicon Valley a conocer las casas tecnológicas más importantes del mundo. Y siguiente lámina. Y como lo que buscamos en este sentido es generar un ecosistema más latinoamericano, aquí estamos apoyando a Common Perú con Sintel, quienes también tienen un congreso en septiembre, que en la próxima actividad exclusiva les vamos a comunicar, que es Handicom, que también va a ser otra de las actividades internacionales que vamos a estar impulsando. Hay muchas actividades pasando hoy en día, así que la idea nuestra es entregarles esta información y que puedan participar, cosa de poder entender un poco más cómo está el ecosistema tecnológico de Latinoamérica. Eso principalmente, Francisco. Bien, muchas gracias, Carlos. Y recordarles que CTUC, en conjunto con Educación Profesional, hemos disponibilizado varios programas en la línea de TI, como lo que es agilidad, todo lo que es Scrum y DevOps. Eso contiene 4 cursos oficiales de PeopleCert, en lo que es Scrum Master 1, 2, DevOps, Fundamento y Liderazgo, todo lo que es la agilidad en la transformación digital, la gestión estratégica de las comunicaciones en las TI y un programa con Emeritus que se llama Dirección de Tecnología para Chief Technology Officer. Este ya es como la tercera versión donde siempre hacemos un summit. Y también tenemos toda la línea de programas orientados a la ciberseguridad, desde la gestión estratégica, la gestión técnica, el ethical hacking. Y próximamente, todavía no lo podemos anunciar con bombos y platillos, pero vamos a anunciar un diplomado, si Dios quiere, en inteligencia, amenaza y respuesta a incidentes, que es algo que va a ser muy valioso para los profesionales que estén vinculados al tema de ciberseguridad. Recientemente también lanzamos un diplomado en automatización e inteligencia de procesos, que es básicamente una suerte de revamping o de mejora que le hicimos al diplomado en gestión de procesos de negocio, que ya lleva hartas versiones, pero le dimos un sabor orientado a la automatización y a la hiperautomatización, utilizando tecnologías como RPA y la inteligencia artificial. Y por Francisco, otro lado, Francisco, disculpa que te cubrí interrumpa. curso, Pancho, disculpa que te perdón. interrumpa. En la lámina anterior se me olvidó comunicarles que vamos a tener un webinar el 3 de abril, donde un profesor del Diplomado en Automatización e Inteligencia de Proceso de Negocio, que es Rodrigo Sandoval, nos va a contar acerca de lo que está pasando hoy día con la hiperautomatización principalmente y cómo escalar mucho este tema de RPA, por ejemplo, utilizando herramientas de inteligencia artificial. Probablemente les llegó la invitación el día de ayer, vamos a seguir enviando la invitación y lo vamos a publicar en nuestro LinkedIn, pero va a ser la próxima semana, el 3 de abril, este webinar. ¿Ya? Ese era el entre paréntesis, Pancho. Sorry que te haya interrumpido. Gracias, Carlos. Y brevemente, nosotros tenemos varios cursos de certificación eh, orientados a esta alianza que hemos desarrollado con PeopleCert, varios sabores o versiones con ITIL 4, fundamentos, por ejemplo,
Fundamentos de Proyecto con Princeton, que es un cuerpo de conocimiento eh, distinto, complementario al que tiene PMBOK, y también, por ejemplo, adquisición y gestión de servicios en la nube, todo lo que tiene que ver con la gestión de tu superficie de ataque, lo que son la gestión de activos de TI, un curso nuevo de prevención de ciberseguridad para prevenir y responder frente a ransomware. Otro tema re importante que es la especialización de la gestión que ustedes tienen con las áreas de negocio, en fin, y vamos a seguir desarrollando la línea de los cursos de ITIL en este sentido para hacerlos in company, en su empresa o de manera abierta. Y por último, antes de empezar a introducir la charla de Pamela, recordarles que estamos en la fase de encuestamiento de el benchmark de capital humano, ya que vence el 28 de marzo, así que ahí por favor les rogamos que nos ayuden participando en esta encuesta. Aquellos que participan de esta encuesta se ven beneficiados porque van a obtener más información en nuestra C3 App, donde están alojados todos nuestros estudios nacionales, tanto de tecnologías de información como de ciberseguridad. A fines del año pasado liberamos el benchmark de presupuesto TI y el benchmark de presupuesto en ciberseguridad para aquellos que lo quieran revisar. Y empezando a hablar del tema que nos va a conversar Pamela, quiero contarles un poco qué ha estado pasando con el estado de la adopción de la IA, pero para TI. Las organizaciones básicamente han estado avanzando gradualmente en la adopción de la inteligencia artificial para la gestión de servicios TI. Y como muestra esta lámina, este es un estudio que realizó PeopleCert a nivel mundial, que se llama el estado de AI en TI de este año, y se muestra que básicamente las áreas de TI o las organizaciones están en un estado de nivel intermedio, donde básicamente están usando algunos software empresariales que vengan con IA, pero no fomentan o no alientan el uso de este tipo de herramientas, básicamente de uso gratuito o de código abierto, ¿ya? Hay otras organizaciones que muestran, ¿no es cierto?, que regularmente están en un porcentaje más bajo, instalando, ¿no es cierto?, capacidades con software empresariales que vienen con estas capacidades integradas. Ahora, cuando uno ve hacia el futuro lo que va a pasar con la inteligencia artificial y el impacto que esta va a tener y está teniendo en lo que es la gestión de servicios TI, ITSM, IT Service Management, se muestra aquí que hay una sinergia que evidentemente puede cambiar las reglas del juego, ¿ya? Esta encuesta de alguna manera revela cómo la inteligencia artificial está transformando la gestión de servicios TI e impulsando eh, avances significativos en ciertos temas, como por ejemplo la gestión de conocimiento, la gestión de incidentes, optimizar mucho más las operaciones, reducir costos, incrementar eh, la productividad de los empleados del área TI, de manera tal de lograr que pase de ser un área relativamente más de soporte reactivo a una función mucho más proactiva, más centrada en el valor y también como un habilitante importante hacia lo que es el mejoramiento continuo de la gestión de servicios TI. Y evidentemente Chile no ha estado ajeno a esto. Hoy día se está utilizando mucho la inteligencia artificial para hacer analítica de servicio al cliente, para tener un servicio predictivo y con una adecuada intervención. Nos está ayudando mucho a optimizar distintos procesos que tienen que ver con la operación de los servicios. Y esto se está notando en el presupuesto. Si las áreas de TI están destinando cada vez más un porcentaje mayor a la experimentación de este tipo de tecnología. Y evidentemente, cuando uno quiere adoptar la inteligencia artificial, tiene que hacerlo básicamente con una estrategia empresarial, es decir, donde prácticamente entendemos bien cuál es la visión, cuáles son los resultados que se quieren lograr
a partir, ¿no es cierto?, de la posición que quiera llegar a futuro la organización como negocio. Entender básicamente el valor que va a aportar la IA es esencial, es decir, identificar beneficios bien específicos, cómo me ayuda a ganar en eficiencia, cómo me ayuda a ahorrar en costos, cómo me ayuda a tener una mayor capacidad para tomar decisiones o ser más responsivo. Siempre tiene que estar aplicado este principio del valor para que precisamente cualquier ejercicio de adopción de la IA tenga un impacto significativo en la organización. La gestión del riesgo, bueno, todos saben, es muy importante. Esto trabaja con datos, los datos pueden ser sensibles, hay que hacer que estas cosas den respuestas certeras, que no alucinen, etcétera. Todo eso tiene que ver básicamente con la gestión del riesgo y, por supuesto, la adopción pasa por tener una organización acostumbrada a un cambio cultural de manera tal de que se fomente permanentemente la innovación a través de riesgos controlados, ¿no? Pero eso es tremendamente importante para que una organización abrace bien una estrategia de inteligencia artificial. Y la metodología es clave para asegurar que el valor que vamos a descubrir definitivamente tenga un impacto en la organización. Por eso es que hay una fase de exploración previa para poder entender básicamente cuál es el valor o las necesidades de valor que necesita satisfacer la organización para después eso ponerlo en un plan de trabajo donde a la audiencia le explicamos básicamente el contexto de la inteligencia artificial, mostramos algunas referencias de posibles casos de uso para finalmente terminar con un taller estructurado para explorar finalmente cuáles podrían ser esas iniciativas a través de una hoja de ruta que la organización podría abrazar en el tiempo. Y para empezar a introducir a Pamela, a propósito de la IA en la logística, este es un modelo de elaboración propia donde básicamente es una guía que te ayuda a tomar buenas decisiones respecto de tu plataforma de logística digital en 360 grados. Esto que ustedes ven acá, esto al centro, básicamente son las guías de mercado que están direccionando las mejores plataformas de logística digital de la industria. ¿Ya? Esto es una mirada garnerizada de Gartner de cuáles son esas principales torres que debería tener cualquier software de plataforma digital. Evidentemente que la experiencia en la compra, la orquestación adecuada de la entrega y la experiencia de postventa y las devoluciones son clave en cualquier tipo de solución de logística digital. ¿Por qué? Porque se hace cargo de las distintas etapas de un proceso logístico, por ejemplo, de un comercio más a nivel de detallista. Hay una compra, hay una preparación del pedido, hay una asignación de transportes y ruta, hay una distribución de la primera milla y la distribución de la última milla. Esto no funciona igual dependiendo de la industria de que hay ciertas empresas del sector que tienen ciertas características principales y que uno debería mapear contra dónde están los principales dolores en el proceso y cómo eso de alguna manera se vuelven a mapear con las guías que están marcando el diseño de este tipo de soluciones para la industria. Y las dejo con Pamela Maldonado, ella es gerente de transformación digital ITI de Mutual de Seguridad, donde nos va a hablar básicamente de la innovación con tecnologías de última milla, un modelo para agregar valor. Ella tiene 2 décadas de experiencia en transformación digital, en TI y en proceso. eh, Ha impulsado dentro de la Mutual de Seguridad distintas estrategias que han sido bastante innovadoras precisamente para poder absorber o incorporar tecnologías emergentes que tengan un impacto en su negocio. Ella tiene un MBA en la Universidad de Chile, es ingeniera civil industrial y en telecomunicaciones, y su enfoque en inteligencia artificial y automatización y machine learning, evidentemente que la posiciona en una referente importante en esta industria. Así que, Pamela,
le cedo la pantalla para que usted pueda hacer su presentación. Gracias, Francisco. Muchas gracias a todos por participar. Voy a compartir la presentación y me van indicando. ¿La ven? ¿No la ven todavía, no? Se ve tu pantalla, Pamela, pero tienes que Ah, poner qué espérate. en Sí, modo, en compartir la modo- pantalla. Dame un segundo. Voy a compartir la presentación. Perfecto. De nuevo, ¿se ve solamente la pantalla? Pon en modo presentación, a ver, probablemente ahí se va a ver la... Ah, puede ser que ahí se vea así. Sí, ahora voy a poner el modo duplicar. ¿Ahora sí se ve? Se ve en modo presentación, tienes que ponerle... Ahí sí, ahí perfecto. Ya, perfecto. Oye, bueno, gracias de nuevamente por la invitación a contarles un poco nuestra experiencia. Ahí como el título suena como bien grande, como líderes en lo que hemos hecho, más bien me gustaría contarle un poco más de nuestro aprendizaje y en este camino que venimos recorriendo, que parte un poco antes y cómo llegamos a este concepto de última milla, donde englobamos estas soluciones de inteligencia artificial, machine learning, entre otras cosas, ¿ya? Y me gustaría partir contándole un poco lo que hace la Mutual, porque yo creo que para tener un foco donde tú quieras impactar con tecnología, tienes que tener claro también en qué organización estás trabajando, ¿ya? Y me gustaría compartirle un poco eso. Bueno, la Mutual de Seguridad nace en los años 66 para ser más precisa, y nacen las mutuales en un rol que había una problemática más global en el país, donde la industrialización acelerada estaba generando que había muchos accidentes laborales y muchas enfermedades profesionales, y fallecimientos producto de accidentes donde no había nadie que se hiciera cargo, ¿ya? Las condiciones laborales eran críticas, ¿ya? Y por lo tanto ahí se genera una ley que es la ley 6.744, donde le entrega la administración a empresas privadas para administrar este seguro, ¿ya? Porque si nosotros lo miramos es un seguro, ¿ya? Y ahí más adelante les cuento qué lo contempla, ¿ya? Pero esa es la necesidad que había en el momento, ¿ya? Y desde que, acá hay un poco de historia, pero ¿qué pasaba? O sea, habían de 100 personas, las personas que se accidentaban en una organización en un año eran 26, o sea, más del 30%, casi el 30% de los números iniciales se iban accidentando, y hoy día esas tasas de accidentabilidad y fatalidad han ido bajando, y lo que trae como protección a la persona propiamente tal como trabajador, pero también a una familia y a una empresa, porque cuando una persona se accidenta, no solamente se afecta a la persona propiamente tal, sino que eso todo su entorno familiar y los empleadores o las empresas también, porque tienen un recurso menos que cómo avanzar en sus labores, ¿ya? Y desde ahí es como nace la Mutual, donde les mencionaba anteriormente, nosotros administramos un seguro social, y ese seguro social busca proteger al trabajador chileno en tres aspectos, y si lo miramos como qué tiene esta póliza, si lo viéramos así. Tiene asesoría en prevención de riesgo, o sea, cómo acompañamos a las empresas a que no ocurran accidentes, si esa persona tiene un accidente, cómo lo reinsertamos laboralmente lo antes posible o lo acompañamos en su proceso de recuperación. Y en paralelo a eso nos hacemos cargo del pago de sus beneficios económicos, ya sean pensiones, indemnizaciones o subsidios en caso que la persona fallezca producto a una enfermedad profesional o accidente del trabajo, ¿ya? Entonces, nuestro foco, somos una empresa de seguridad social, somos sin fines de lucro, y ahora somos más de 4.500 trabajadores para entregar este servicio a las empresas. Si abrimos un poquito estos aspectos, nosotros hoy día tenemos más de 130.000 empresarias, lo que cubre un total más o menos de 2.300.000 trabajadores protegidos.
Esa es la cartera que tenemos, ¿ya? Em, y por lo tanto tenemos ahí el pago de los beneficios económicos, es algo, y tanto de la reinserción laboral es para nosotros importante en términos generales. Si miramos, esta es la primera parte general, si miramos la parte de salud, les voy a entregar un resumen bien global de cada servicio, porque si no podríamos tener solo una presentación por servicio. Tenemos más de 162 centros a nivel nacional, ya sean ya policlínicos, centros de primera atención, hospitales, etcétera, y hacemos más de 810.000 atenciones de salud al año, ya sean de forma preventiva o por temas de accidente o enfermedad profesional. Tenemos, como les mencionaba, más de 58 años de experiencia y algo relevante, y por qué pongo esta lámina para terminar esta parte del resumen de lo que hace la Mutual. Si bien para nosotros es súper importante salud, es súper importante tener los pagos, los beneficios económicos, nuestro foco está en cómo prevenimos que ocurran accidentes. Y por tanto, desde ahí los servicios de prevención y cómo acompañamos a las empresas en ese proceso es lo que hoy día nos caracteriza y hemos hecho muchas alianzas para que nos acompañen en estos procesos de cómo ir mejorando el día a día. Eso es lo que resume un poco qué es lo que hace la Mutual, ¿ya? Em, eh, mm, ¿Cómo llegamos un poco y cuál ha sido nuestro camino de transformación digital? Porque para entender dónde estamos ahora, quiero contarles cómo llegamos a dónde estamos ahora, ¿ya? Y desde ahí, nosotros en el año 2018, sin saber, voy a entender muy poco el concepto de transformación digital, eh, nos ponen el desafío de decir, oye, mira, ¿cómo transformamos los distintos servicios que hace la Mutual? ¿Cómo transformamos la forma que hacemos prevención? ¿Cómo transformamos la forma que hacemos, entregamos la salud preventiva y curativa? ¿Y cómo generamos herramientas para nuestro back office, ya sea financiero, recursos humanos, etcétera, que responda a la nueva realidad de este mundo laboral, de un mundo laboral cambiante, y ese es el desafío que nos pone. Y cuando partimos en este proceso, partimos de una forma bien tradicional, diciendo, oye, ya, ¿cómo se hace prevención? ¿Qué es prevención? Y cuando empezamos a ver cómo se hacía prevención, era algo bien específico para la Mutual, porque si bien, no éramos los que gestionábamos la prevención, pero no eran los que operábamos la prevención. La operación la operan las mismas empresas que están adheridas. Y por lo tanto nos dimos cuenta de que no era llegar y buscar una tecnología, que era lo que así partió el proceso, fuimos a buscar tecnología y dijimos, no, tenemos que partir de antes, de cómo hacemos definiciones de fundamentos que nos van a llevar esto a sostener a largo plazo y donde dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que hacer definiciones de procesos, tenemos que decir cómo estandarizamos estos procesos y partimos, nos dimos cuenta que no era un proyecto de tecnología, sino que era un proyecto de transformación que decía, mira, ¿cómo vamos a hacer prevención? ¿Cuáles van a ser los servicios de prevención en ámbitos de asesoría, evaluación y capacitación? ¿Cómo van a ser estos procesos? ¿Cuáles van a ser los procedimientos? Y después dijimos, oye, ¿y qué tecnología esto lo va a cubrir? Y fuimos a buscar la tecnología. Sí, nos pusimos ciertas definiciones como, oye, mira, para las cosas grandes vamos a buscar soluciones de clase mundial. Esto, para que ocurriera esto, tenía que estar acompañado de prácticas de trabajo hacia las personas, porque finalmente el concepto que veíamos era, oye, podíamos tener los mejores procesos, los mejores procedimientos, la mejor tecnología, pero las personas seguían pensando en la forma habitual. Un ejemplo de ello esta nueva modelo era planifica tu visita, cosa súper simple, ¿eh? Planifica tu visita antes de ir a donde un cliente, y en regiones nos respondían, oye, pero yo conozco a todos mis clientes, entonces yo llego. O sea, si bien eso es cierto, ¿cómo hacemos compatible estos elementos que pasan en borde con lo que queríamos lograr para que finalmente la herramienta lo acompañara en esta nueva forma de trabajar? Y por lo tanto empezamos a desarrollar este concepto de capacidades organizacionales que estaban compuestas no solo por tecnología, sino que era, oye, mira, un pilar muy grande en procesos y de negocio, cómo lo vamos a hacer, para dónde vamos, un pilar de con qué tecnología lo vamos a hacer,
y un pilar de transformación cultural, donde este último es el que toma relevancia no solo en este proceso transformacional, sino que también en lo que estamos hoy día. Bueno, lo mismo, lo que le estoy contando, lo hicimos para la parte salud, en ámbito de nuestros core y también todo lo que tiene que ver con nuestros back office, ya sea el ERP, la parte de persona, etcétera. Y cuando estábamos en ese camino también nos dimos cuenta de que para acompañar a estas personas teníamos que entregar mayores herramientas a los colaboradores y por tanto, como los acompañamientos nos acompañábamos con herramientas de productividad y colaboración, ¿sí? Porque no sacábamos nada, las personas estaban alejadas de la tecnología. Una empresa que se ha ido modernizando con el tiempo, pero está arraigado de una forma que dice, oye, yo administro una ley. Por lo tanto, cuando nosotros nos enfrentábamos a los distintos cambios, decía, oye, pero nosotros no somos un hospital, no somos una empresa de servicio. Y cuando digo que estas eran las conversaciones, no era solo con las personas que operaban, sino más bien también con los ejecutivos, ¿sí? Y por lo tanto, fue una cosa que fue en este periodo de inicio, fue algo que fuimos trabajando en conjunto de cómo trabajamos en estos core, pero también cómo acompañamos a los trabajadores que fueran transformándose o ser más digitales al respecto, pero con prácticas de trabajo, ¿sí? Y bueno, nos pasó nos pasó a todos los que estamos acá y más. Si no, yo siempre digo que la pandemia y estallido social, que nunca más queremos vivirlo, quizá tuvo un vaso medio, viendo el vaso medio lleno, si no ayudó a la aceleración, porque estábamos obligados a conectarnos de una forma distinta, a hacer las cosas de una forma distinta, y por lo tanto, lo que hicimos fue cómo nos aprovechamos esto y cómo terminando este proceso bueno, el estallido social, para que a nosotros nos quemaron el edificio donde yo estoy ahora instalada, nos quemaron en ese momento y la pandemia, teniendo ya un centro de salud, sabemos, la vivimos de primera fuente, ¿sí? Y por lo tanto, cómo el desafío que teníamos ahí, tanto en ese momento, pero también terminando, era cómo manteníamos eso en el tiempo y son las cosas que también no hemos soltado y como les mencionaba, esto de tener procesos de negocio y líder procesos de negocio, tecnología y transformación cultural, donde finalmente también hicimos alianzas con las distintas partes, ¿sí? Y aprendimos a trabajar de una forma distinta para poder lograr los objetivos. Eh, bueno, un poco más de lo que estaba contando de cosas que aceleramos que más bien ya las relaté. Bueno, estábamos en este proceso de decir, oye, mira, estamos ¿Y qué nos pasó también? Y yo creo que es importante mencionarlo. Cuando empezamos a hablar de transformación digital, habían varios, todos se imaginaban cuando decíamos, oye, vamos a ir a transformar la forma de hacer prevención, de ya que todos estos conceptos de inteligencia artificial o tecnología más innovadora estuviera sumergida, ya estuviera como capacidad instalada. Pero estábamos un paso más atrás y por lo tanto teníamos que resolver varias cosas que también eran higiénicas. Entonces decía, ¿en qué momento me pongo a hacer lo otro de que genere un valor distinto? Y yo lo ejemplifico así, es cuando como que me decían, oye, va a haber el prevencionista y va a tener un dron en la cabeza. Y todos se imaginaban que iba a terminar así el proyecto, pero no, terminó haciendo las cosas de una forma distinta, con mayor valor, pero estábamos en ese proceso. Y nos fuimos a analizar esto también cuando ocurrió esto. Incorporamos al equipo, muchas personas que no eran de tecnología, sino que en mi equipo se incorporó un ejecutivo del área de experiencia de servicio, un ejecutivo de comercial, personas que venían del área de finanzas, personas que vienen de la parte proceso, personas que vienen de la parte de salud. Hoy día yo en mi equipo tengo médicos, tengo enfermeras, y por lo tanto nos pusimos a pensar que lo que nos decían cuando habíamos hecho toda esta transformación, ya, pero usted está en el desde. O sea, no está generando el valor. ¿Dónde está el valor?
y empezamos a ver modelos de un poco más de evolución de la transformación digital y lo que finalmente menciona es que cuando terminas este proceso o cuando ya llegas a un punto de la transformación digital, tienes tres alternativas. Una es que finalmente no haya adopción y tú hagas que es peor de lo que estaba antes, o sea, retrocedas en el valor que estabas generando. Puedes capturar algo de valor o quedarte igual, o realmente empezar a generar un quiebre en el valor, pero esto dependía mucho de cómo las personas. Y nos pusimos el desafío de decir, ¿sabes qué? Queremos llegar en cómo generamos un valor distinto. ¿Sí? Bueno, y ahí empezamos a trabajar en este modelo que nosotros lo englobamos en última milla, por lo mismo, porque yo creo que es muy difícil trabajar de última milla cuando la carretera no está terminada. Y lo que trabajamos antes fue decir, oye, tengo las grandes carreteras, pero cómo después llego a los destinos que tengo que llegar, es donde está nuestro mayor desafío y por lo tanto, por eso también este concepto es lo que nos identifica como poder trabajar, ¿sí? Eh, y nos pusimos obviamente un objetivo, es decir, oye, ¿cómo empezamos a probar? ¿Cómo validamos? Y cómo implementamos soluciones de forma ágil. eh, ya nos habían dicho, oye, te pasé toda esta cantidad de plata que yo, si bien veo que los... Porque ya llega un momento que es del desde, el agua está corriendo, pero no veo un valor, entonces dijimos, oye, también tiene que ser partir con bajo costo, cómo lo entrenamos y vemos que realmente tiene los impactos necesarios para poder implementarlo. Algo que sí hicimos, este no, es no fue la primera versión, pero también dijimos, vamos a ir a tomar todo lo que aprendimos de estos años de implementaciones, donde fueron muy arduos respecto al aprendizaje, ¿sí? Y dijimos, los pilares deberían ser los mismos. Acá también fuimos a mirar, fuimos acompañados con varias marcas y les preguntamos cómo era, hicimos un recorrido de cómo lo estaban haciendo los demás, pero más o menos todos llegábamos a un modelo que nos acomodaba y que también la organización ya le hacía sentido. O sea, ya estos conceptos de negocio, proceso, tecnología y cultura, en la organización no es difícil poder instalarlo, sino más bien es decir, oh, ahora es para estas soluciones de última milla. Donde obviamente en lo que es negocio, proceso, todo lo que tiene que ver con los roles, con qué es lo que queremos, cuáles son los casos que vamos a hacer, dónde vamos a generar valor, cuáles van a ser las estructuras, son un poco irrelevantes. La arquitectura en términos de que sea segura, que si son servicios, si son desarrollo, etcétera, tengamos el paraguas de cómo avanzar. Y obviamente en términos de cultura, cómo acompañar en adopción, pero una adopción que le haga sentido a las personas, por lo tanto, también viendo cuáles son las capacidades y las competencias que tenían los distintos equipos donde vamos a intervenir, es algo relevante, pero es algo que lo seguimos trabajando y obviamente una gobernanza muy de la mano con el equipo Data Driven de la Mutual, porque obviamente para que esto ocurra estamos trabajando con datos en la mayoría de las veces y estando viendo también qué está pasando en ámbitos regulatorios para ir avanzando en pasos más seguros, ¿sí? En términos globales. Bueno, y cuando hablábamos acá un poco de los procesos, ya se los mencionaba, pero creo que es súper importante cuando decíamos, y hablamos de la parte de estructura, no solo de cómo tenemos contrapartes en los distintos servicios que la Mutual entrega, que sean como el intermediario entre TI o los equipos de innovación y el negocio, sino más bien en cómo no necesariamente cambiando la organización vas posicionando estos roles, donde lo más fácil es encontrar, voy a dar un ejemplo, a un médico que le encante la tecnología, que pueda aprender que sepa que es médico, pero que pueda atender de tecnología. Donde tenemos a una persona de finanzas que es experto en finanzas, pero le encanta la tecnología y eso es lo que fuimos armando un equipo distinto en TI, pero también en el negocio posicionando
y no necesariamente cambiando los roles, perdón, no necesariamente cambiando la estructura, sino que posicionando esos roles. Y donde algo que predominó en el proceso anterior y lo seguimos predominando acá es estandarización. O sea, si no estandarizamos la forma de cómo estábamos ejecutando las cosas, nos encontrábamos con la realidad que tiene la Mutual, de que tiene 162 centros a nivel nacional, donde las cosas, las personas tienen distintas formas de aprender, distintas edades, etcétera, era muy relevante. Y esto lo hicimos también con muchas prácticas de trabajo en términos de proceso. En ámbito tecnológico, bueno, yo siempre digo que la tecnología en el título de verdad para nosotros ha sido lo más fácil de implementar porque la tecnología funciona. O sea, es muy raro encontrarnos con una tecnología que no funcione o que falle. Obviamente eso ocurre, pero con toda el avance en términos de cloud y y teniendo las premisas listas de ciberseguridad, etcétera, no va a fallar. Y por lo tanto, lo pusimos más bien en una parte posterior que dice, oye, este es el habilitante. Eso no quiere decir que le bajemos el perfil ni nada, pero no lo ponemos de los primeros. Y acá buscamos plataformas tanto tipo, más tipo clase mundial y también emergente. O sea, miramos cosas que ya existan, que uno ya desarrolló con temas que ya tienen una herramienta de Machine Learning, ya tienen algo de inteligencia artificial o ya tienen RPA, o buscamos plataformas que podamos desarrollar algo más específico. ¿Sí? De las dos formas y hemos probado, yo te diría, todo lo que nos llega, que haga sentido, lo probamos. ¿Sí? Y en ámbito de cultura, yo les mencionaba que parte importante de mi trabajo como gerente de transformación digital y tecnología se va en este pilar, que tiene que ver cómo acompañamos a tres aspectos fundamentales o tres stakeholders en términos de cultura. Uno son los patrocinadores ejecutivos que necesitan, a veces dicen, oye, quiero tal cosa en mi área, quiero cambiar, automatizar la forma de hacer facturación. Pero después te dice, oye, pero yo igual quiero el Excel. Entonces, ¿pero por qué quería el Excel? No, que así puedo revisar que esté bien. Por lo tanto, es un trabajo que requiere atención y foco. Lo otro son los usuarios, las personas que van a usar esta tecnología, de cómo ellos no se ven invadidos con esta tecnología. Nos dimos cuenta también que entre más nombres complejos le poníamos, había más resistencia. O sea, probamos contándoles que tenía inteligencia artificial y vimos mucha resistencia y a otras les contamos que era una forma nueva de operar que ya traía la herramienta que usa actualmente. Y mostrando las dos formas, había una diferencia importante de cómo lo tomó la gente y cómo lo fue adoptando. Y el equipo que tiene que empujar esto, o sea, cuando decíamos, oye, ¿qué necesita? El equipo que empuja esto y que estos roles claves no se nos desanimen, el equipo de tecnología que tenga las competencias, que el equipo de tecnología porque a veces también dice, oye, mira, fui a mostrar esto a tal lado, a imagenología, y me dijeron, no, que primero arreglar el cable de red. Y eso va a seguir pasando porque tenemos que convivir con lo que hoy día es el desde, con ir impulsando esta nueva forma. Y también trabajamos un modelo para estos tres ámbitos donde vamos también midiendo tanto aspectos más de adopción, pero también aspectos más de adhesión, ¿sí? Em, Cuando ya llegamos después de tener este pilar de lo grande que ya habíamos aprendido en términos globales, que era el paraguas de, oye, proceso, siempre tiene que ser con procesos, negocio, tecnología y cultura, dijimos, oye, y eso también lo aprendimos antes, partamos con un modelo que no sea, aquí estoy simplificando el modelo que tenemos, obviamente tiene mucho detalle, pero partamos con algo simple para que los equipos tengan un paraguas, los equipos se sienten más seguros cuando tienen los márgenes de acción donde moverse. Y dijimos, oye, mira, muy simple,
levantamiento de iniciativa, o sea, que le llegue todo lo que tenga que llegar. O sea, todo, y lo que sí pusimos en el levantamiento de iniciativa era más que, porque llegaban, no sé, pues, quiero implementar un RPA en no sé qué, oye, mira, quiero tener una inteligencia artificial. Pero en el levantamiento de iniciativa, el mayor foco que pusimos es entender el problema. ¿Qué problema el área o está teniendo? O nosotros mismos identificamos, porque como les mencionaba, hemos traído recursos o personas, roles que no son de tecnología, nos cuesta mucho menos descifrar cuál es el problema. Pero teniendo descifrado el problema, nos cuesta mucho menos después llegar a la gestión de la demanda y decir, oye, ¿qué hacemos primero que después? Donde también decimos, ponemos los primeros indicadores que decir, oye, ¿cómo debería medirse esto? Siempre, siempre, siempre lo medimos, siempre lo probamos con un grupo acotado. eh, eh, Hacemos los distintos casos de negocio para decir, oye, a veces no solamente tienen que ser que sea monetario, pero en qué va a impactar, en satisfacción, en efectividad, en qué nos va a afectar, en riesgo, etcétera, para luego poder tener este proceso de adopción. Y todo el proceso está acompañado con los tres pilares, o sea, los tres pilares de tecnología, cultura y negocio no dejan de participar en los tres, en todo todo el proceso. Y nosotros no partimos hace mucho formalmente con este proceso, nosotros partimos hace 9 meses que llevamos este modelo como el que ya le pusimos la firma, antes habíamos probado hartas cosas, pero nos ha dado la posibilidad de probar muchas cosas. Acá cuando yo les digo oportunidad de probar, no se imaginen solo que desarrollamos soluciones o vamos con plataformas, sino que también buscamos o nos vienen a presentar soluciones que ya están realizadas, SaaS que ya tienen una efectividad en otro lado y por lo tanto la probamos, ¿ya? Y otras que decimos, oye, esto es bien de nicho, acá no sé si vamos a encontrar algo, desarrollemos, ¿ya? Y ahí probando temas de Virtual Agents, Machine Learning, inteligencia artificial y RPA. Hoy día tenemos ya 15 en producción y hemos descartado también 7. O sea, eso nos pasó en este proceso. Hoy día, justo en la mañana, estábamos revisando este 22 oportunidades que le estoy contando en este periodo. Hoy día va como en 40 oportunidades. Porque una vez que va pasando esto, también las áreas van trayendo cosas y al equipo de que está liderando esto, que ahí tengo que reforzar a mi equipo, armamos un muy buen equipo, muy buen equipo en tecnología y en la parte de inteligencia artificial y transformación digital para poder llevar esto a cabo. Y en la mañana estábamos revisando 4 que nos llegaron y era como tenemos el modelo, pasémoslo por el modelo, porque antes, ¿qué nos pasaba? Alguien venía y decía, oye, mira, quiero poner una inteligencia artificial para las liquidaciones, leer más rápido las liquidaciones de sueldo, y ya, déjame verlo, lo metíamos en la figura normal, pero la figura normal era lentísimo, porque competía con cosas de la operación, competía con temas normativos, competía con un montón de cosas que decíamos, oye, y finalmente lo otro también había que hacer. O sea, igual hay que responder a la autoridad. Igual yo tengo que seguir transformando en mi core del seguro. Pero ¿cómo daba un modelo distinto? Y es lo que vimos como resultado y tenemos operando actualmente. Acá les traigo solo 2 ejemplos. Uno de algo que desarrollamos y algo que buscamos como servicio. Eh, el primero que es investigación de accidentes con IA. La problemática que nos llevó a esta iniciativa, este es un desarrollo con inteligencia. Cuando ocurre un accidente fatal o grave hay que investigarlo. Y hay que investigar no solo cosas que están parametrizadas, sino también con relatos, ¿ya? Y eso es para internamente generar planes de acción más efectivos y también la autoridad me exige este plan que sea, esta investigación y este plan que sea coherente en el tiempo. Teníamos 2 problemas. Si uno veía la investigación
con los planes internos, no necesariamente nos estaban pegando, tenía que pegar. Los tiempos que tenía el prevencionista para hacer esto eran por lo menos entre que iba al lugar, entre que sacaba la foto, entre que grababa, en que hacía todo, eran semanas. Y lo que lo ayudamos no es que eliminamos al prevencionista, sino que lo ayudamos que la inteligencia artificial que está acá, con cosas parametrizadas y con texto de relatos que van ocurriendo, lo vaya, voy a poner acá el video, le genere esta descripción, ¿sí? Porque había mucho error. Y esto para el usuario que lo está ocupando no es una tecnología distinta. O sea, en la misma plataforma que entra siempre, le pone a analizar datos, le propone un informe, pero la responsabilidad sigue quedando en el prevencionista. Y eso es súper relevante también destacarlo, porque a veces también en estas reuniones o en estas mesas ejecutivas donde decimos, oye, mira, ayer mismo fuimos a presentar uno de radiólogos para de unos temas de imagenología que va a entregar un preinforme al radiólogo y la pregunta es, ¿cuántos radiólogos vamos a eliminar? Y también tenemos que eso también es transformación cultural y digital, porque no es que vamos a eliminar personas, sino que vamos a tener un diagnóstico más común. En este ejemplo que les muestro, que les contaba de los radiólogos, la problemática que teníamos es que cuando hay fisuras muy pequeñas en la parte de salud, muchas veces ponemos que no hay una fractura o una fisura, y después efectivamente sí había algo y se nos largan los días de reposo, y por tanto hay un impacto tanto para el trabajador, para la empresa, pero también de los recursos que tenemos que administrar como mutual, ¿ya? Y otro ejemplo, que este sí, como les mencionaba, este es un servicio que se llama RedBody, perdón, se me fue acá. Este lo que hace es que acompaña, es una herramienta para las personas que están con tratamiento kinesiológico, también para el kinesiólogo, y lo que hace es que el kinesiólogo para ciertas recuperaciones del cuerpo le entrega un set de ejercicios para que lo pueda hacer en su casa, pero además tiene un acompañamiento inteligente, pero no solamente marcando si lo hizo o no lo hizo, sino que tiene una prueba de física. Por ejemplo, y es lo primero que instalamos, si tenía una complicación en el hombro y le dejó ejercicios para el hombro, antes que parta cada sesión, lo que mide es cuánto es el grado de recuperación que va teniendo, y lo que hace es acomodar la pauta de ejercicios que tienen, ¿sí? Y eso, en términos generales, a las personas también le acomoda mucho, lo pueden ver en su celular, lo pueden ver en el computador y todo, porque también le podemos hacer seguimiento de no solamente traerlo, sino que acompañarlo telefónicamente, mandarle pautas, o sea, sabemos cuando está haciendo o no haciendo las cosas, ¿sí? Eso, yo no pregunté antes, me imagino que las preguntas las dejo para el final, ¿cierto? Porque tengo después algo más, ¿cierto? Sí, sí, la Sí, dejamos para ya, el final. Y hay algunas en ya, el chat, así que las dejamos en el tintero para el ya. final. Entonces, en resumen, si me preguntan cómo llegamos a esto, llegamos también a lo de última milla. Si llegamos por una necesidad, que era que nos decían, oye, hablaron mucho de transformación digital, y ¿dónde está la transformación digital? Y finalmente, porque ahí el concepto también se enredaba, era, oye, no, si estamos haciendo las cosas distintas digitalmente, pero efectivamente no teníamos el dron, no teníamos el kine, no teníamos la imagenología, y si lo metíamos dentro de nuestra forma habitual de trabajo, iba a competir con necesidades que iban con realidades distintas, ¿sí? Y usamos lo que todo lo que aprendimos y todo que nos caímos en el proceso de transformación, lo hemos incorporado en este modelo de soluciones de última milla, y lo que les digo es aprendimos todos los días. O sea, cualquier cosa que aprendemos todos los días, lo vamos agregando al relato, y lo vamos agregando también en nuestros estándares de implementación. Bueno, ¿y qué les puedo contar de mi experiencia, o dejarle algunos tips de lo que hemos recorrido? Este es un camino, como les mencionaba, que
hemos recorrido y que estamos seguros que vamos a seguir recorriendo. Aquí no hay nada terminado, no le hemos ganado a nadie y tampoco queremos ganarle a nadie. Lo que nosotros buscamos es cómo generamos valor con una empresa que lo que busca es que las personas no se accidenten, no fallezcan producto del trabajo y por lo tanto, si queremos ganar en algo, es que una persona no se accidente o que no fallezca producto del trabajo. Ahí es cuando, que es una meta muy grande, por lo tanto, ahí es cuando queremos apuntar. Y le quería dejar algunos tips de lo que tanto en los dos procesos hemos ganado como experiencia y lo más seguro que cuando nos juntemos un tiempo más, algunas van a haber cambiado y podemos agregar muchas más que hemos ido aprendiendo, porque heridas de guerra sí tenemos bastante. La primera es identificar dónde agregar valor, o sea, buscar dónde agregar valor, o sea, empieza a ver, identificar dónde hay, y de forma más fácil dónde agregar valor, identificar dónde está el problema. Las personas naturalmente no sabemos definir un problema, sabemos definir una solución. Entonces, cuando uno va a un lado, uno mismo en el médico, uno no le dice al médico, oye, me duele, me duele, ¿cómo se llama? Me duele la garganta, me duele el oído, lo que uno le dice, oye, estoy resfriado. Y por lo tanto ya le lleva la solución al médico, pero porque estamos seteados de esa forma. Entonces, ¿cómo nosotros, como líderes, cómo nuestros equipos y cómo entrenamos una organización que no es fácil, lo que estoy mencionando no es llegar y hacerlo, pero dándole mucho foco a esto se logra. Identifica dónde agregar valor, identifica dónde las personas también puedan identificar más rápido esas problemáticas. Como segundo, genera un modelo que te permita comenzar. O sea, lo que a nosotros nos pasó, si lo meten en la misma modelo de soluciones habituales de tecnología que compite con normativo, que compite con los core, que compite con temas de infraestructura, es muy difícil que sea el mismo, porque los dos son relevantes, pero es un modelo que los equipos les permita también dar un marco de trabajo y de seguridad en ámbitos de que ir explorando. Eh, Tercero, no inventar la rueda. Yo creo que acá hay varios que ya han recorrido mucho más camino de lo que recorrimos en la Mutual y les fuimos a preguntar. No, creo que estas prácticas que estamos haciendo ahora también de cómo lo está haciendo otro, cómo las marcas tienen su modelo, pero si hay algo ya inventado, hagamos la rueda más grande, la rueda más chica, pero no la inventemos. O sea, eso también se los puedo dejar como aprendizaje. Dar el espacio al error. O sea, si nosotros queremos hacer todo esto y ponemos uno de los KPI es que diga que todo va a salir perfecto, no va a quedar. Yo les mostraba que de las cosas que probamos, 7 habían sido descartadas. Ojalá sea rápido y barato, por eso también hacemos pilotos más chicos, mientras va creciendo agrandamos el piloto, pero da el espacio al error a las personas que se sientan con eso de decir, oye, mira, si funciona, vamos a ir con todo, y si no funciona, también vamos a ir con todo. O sea, nosotros vamos a ir a dar, vamos a estar, estamos acá todos para apoyar, ¿sí? Eh, Desafiarse a trabajar con personas distintas, yo creo que lo que recién les mencionaba, algo que nos resultó tanto para el proceso anterior como ahora, es los equipos de tecnología son muy profesionales, son un 7. El tema es que a una persona experta en ciberseguridad le quiero ir a enseñar algo de negocio, va a ser más complejo, ¿sí? Y por tanto, lo que tenemos que buscar es cómo se complementan los distintos roles, pero no tengamos miedo a eso, como les mencionaba, y creo que es parte de lo que hemos logrado alcanzar hasta ahora, es porque tenemos un equipo de lujo tanto de tecnología, pero también de las personas que hemos ido incorporando, como les mencionaba, enfermeras, en algún aspecto médico, personas de finanzas, procesos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Que hagan más fácil el entendimiento de los problemas. ¿Sí? Buscar sponsor con carácter y convicción. O sea, siempre hay uno que te dice, mira, a lo mejor no entiende tanto la problemática, pero se va a comprar, por decirlo de alguna forma así, lo que quiere lograr y te va a ayudar a empujarlo. O sea, siempre tiene que haber un sponsor, ¿no? Hacer esto solo.
y decir ya no hay nadie que lo lleve, eso es más difícil que ocurra. Eh, Tener claro que la transformación lo hacen las personas, no la tecnología. O sea, cuando incorporamos una herramienta de inteligencia artificial o un servicio, el que lo opera siguen siendo las mismas personas que tienen temores, que tienen capacidades, que tienen distintas formas de enfrentar la vida. Por lo tanto, la transformación la hacen ellos y es con ellos, ¿sí? Generar alianza, nosotros hemos generado alianza, una de ellas es con la gerencia de personas. Además nos tocó hacer un proyecto grande con personas, en su core, en su forma de operar, pero cuando partimos esto era raro, no es que éramos enemigos ni nada, pero éramos vecinos, y ahora la verdad es que ellos no ven avanzar, que la mutual avance sin tecnología, y nosotros no vemos que la tecnología pueda avanzar sin... acompañen en esta adopción, y por lo tanto han cambiado incluso algunos roles que nos acompañan en estos proyectos que son más de adopción. Eh, Creo que hay que fortalecer el ecosistema de partners. Yo siempre los invito más que compitan, porque a veces los partners se ven más como, oye, me pusiste a alguien al lado y me vaya a reemplazar. Yo creo que donde por lo menos nos ha ido mejor es cuando hemos dicho, oye, mira, ustedes tres, si nos ayudan en esta problemática, y donde han salido las mejores soluciones, tanto para el proceso anterior de transformación como lo que estamos haciendo ahora de última milla. Y la tecnología es el fin, no, perdón, es el medio, no el fin. Y veámoslo así, la tecnología por sí sola no va a lograr nada. Podríamos entrar el mejor LRP, el mejor CRM, el mejor portal, todo lo mejor, pero si no tiene un propósito, si las personas no se subieron, lo hicieron en conjunto con las personas, no va a salir lo que estaba definido al inicio. Y por tanto, esa era mi experiencia, de dejarle algunas cosas que, 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 que ha sido solo aprendizaje, no solo como les mencionaba, a este año, me decía 9 meses, pero ya vamos un año de trabajo con estas soluciones, y no tener miedo a probar. Yo creo que eso también es algo que teníamos que mencionarle, y yo lo que siempre le digo al equipo, y hay rubro, me imagino, que es más fácil y otro más difícil de buscar eso. Para nosotros mucho más fácil, porque decir, oye, mira, es una empresa de seguridad social, y lo que buscamos y soñamos todos los días es, oye, si una persona menos se accidenta, si una persona menos fallece producto a algo que estamos incorporando, es donde nos tenemos que dar por pagados. Por lo tanto, vuelvo a repetir, hoy día no le hemos ganado a nadie, solamente estamos dando algunos pasos le estoy contando donde nos ha ido mejor. Y por tanto es la presentación que tenía preparados para ustedes, y poder compartir la experiencia. Así que muchas gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias, Pamela, por tu presentación. En beneficio del tiempo, vamos a ir de inmediato a las preguntas. José Antonio Muena, Voy a sacar sí, el compartir. ¿en qué parte del modelo de última milla y bajo qué criterios se evalúan las iniciativas, perdón, de inteligencia artificial en las que se decide avanzar y cuáles son descartadas? ¿Qué ocurre con las que son descartadas? Perdón, ¿qué es lo que ocurre? De nuevo, si me pueden, que me desconcentré un poquito. ¿En qué parte del modelo de última milla y bajo qué criterios se evalúan las iniciativas de inteligencia artificial en las que se decide avanzar y cuáles son y cuáles son las descartadas? Mira, nosotros ponemos dos formas como que tenemos dos instancias para poner KPI, como KPI iniciales, que son los que tienen que tener impacto, y después revisamos de nuevo esos KPI. Sí, y los KPIs tienen que ver con dónde queremos impactar, pero también de adopción, ¿ya? Pero la mayoría de las que hemos descartado es porque realmente no ha tenido un impacto, o cuando ha sido, por ejemplo, un servicio que te dicen, oye, mira, esto va a ser algo que no hizo al finalmente. Entonces, yo te diría que los KPI son los fundamentales que a nosotros nos han servido para tomar esa decisión. Súper. Hay otra aquí que tiene que ver con los datos. ¿Cómo definieron el alcance o límites de su uso cuando hablamos de la inteligencia artificial en la estrategia de transformación, especialmente en cuanto al acceso a datos sensibles y a datos privados? Sí, mira, lo que pasa es que ahí nos pusimos en el mismo marco de datos, de la protección de datos
que ya existía como política y en la organización. O sea, no inventamos algo específico para IA, sino que la Mutual tenía un marco y por lo tanto, y también había un modelo de cuáles son los roles que tecnología puede tocar con datos y por lo tanto también, como ese modelo ya existe, sí tenemos validaciones de datos con el área correspondiente y los distintos owners que existen para los temas de datos. Ya, bueno, ahí después son puras felicitaciones de parte de Pedro, Ayoangi, de Carola Bode y de Peter Roberts. Así que no hay más preguntas en el chat, Pamela, te doy las gracias. Aquí voy a compartir algo antes de dar por cerrada la actividad. Bueno, te damos las gracias, Pamela, nuevamente por tu experiencia. Yo creo que estos espacios, sobre todo con el tema del Club CIO, se creó para esto. Déjame aquí, creo que no sé si se ve la presentación. Eh, Así que yo creo que este espacio lo disponibilizamos para que podamos compartir esta experiencia, poder tener como estas conversaciones a veces más allá de lo del proyecto o el paso a paso de cómo se hizo algo, es cómo yo como ejecutivo pude liderar esta iniciativa y qué comparto respecto a lo que pudo pasar, ya sea este tema de fracaso, como tú mencionabas, de los proyectos que fueron como descartados. Así que eso. Le damos muchas gracias a nuestros partners de este año, sobre todo a partners nuevos como Red Hat, que agradecemos que se hayan sumado este año al Club CEO, a Practia, que ahora es un partner constante para todo este año, 23 People, Gux, Technologies, Icon Advisory y GTD, que ya nos llevan apoyando un tiempo, y a nuestros partners que nos ayudan a la difusión de estas actividades como IT Hunters y la revista Trendtic. Recuerden que no se olviden de poder responder las encuestas que estamos hoy día, en este caso Capital Humano específicamente, en TI y ciberseguridad, y los invitamos a las próximas actividades exclusivas. La de abril va a ser presencial, como les decía al inicio, vamos a estar con el CIO de Agua Andina, Francisco Cruz, y en adelante ya estamos formando la agenda para que este año podamos tener muchas actividades en donde podamos compartir estas experiencias, ¿da? Así que voy a detener la grabación